El día comenzó como cualquier otro, pero nadie imaginaba que, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, una burla lanzada con desprecio se transformaría en un silencio tan pesado que parecía romper el aire. En el aula principal de la facultad, bajo la luz clara que entraba por los ventanales, una ecuación escrita en la pizarra se convirtió en el escenario de una humillación y luego en el nacimiento de una verdad imposible de ignorar. El profesor se burló del conserje, seguro de su superioridad, sin saber que está a segundos de presenciar algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o su trabajo, te invitamos desde ahora a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Historias de Héroes Reales. Tu apoyo permite que estas historias sigan llegando a más corazones. El profesor Esteban Roldán era conocido por su mente brillante y su ego aún más grande. Caminaba por los pasillos con la seguridad de quien se sabe admirado y temido al mismo tiempo. Para muchos estudiantes, sus clases eran un reto intelectual, para otros una experiencia humillante, donde el error era castigado con ironía. Aquella mañana, Esteban había decidido presentar una ecuación compleja, una de esas que, según él, separaban a los verdaderos genios del resto. La escribió con trazos firmes, casi teatrales, mientras el murmullo nervioso de los alumnos llenaba el aula bañada por la luz del día. Mateo Ávila, el conserje del edificio, pasaba la mayor parte de sus días limpiando pisos, vaciando cestos y arreglando pequeñas cosas que nadie notaba. Vestía siempre el mismo uniforme azul gastado por los años, y llevaba consigo una mirada serena que contrastaba con la prisa del mundo universitario. Aquella mañana había entrado al aula para recoger unos papeles del suelo. Aprovechando que la clase aún no había comenzado formalmente, nadie reparó en él, excepto el profesor Esteban, quien, con una sonrisa cargada de soberbia, decidió convertir su presencia en un espectáculo. Esteban señaló la pizarra y, en tono burlón, insinuó que ni siquiera el conserje podría entender algo tan elemental como esa ecuación imposible. Las risas nerviosas de algunos estudiantes resonaron en el aula iluminada, mientras otros bajaban la mirada, incómodos. Mateo se quedó quieto por un instante, sintiendo cómo el comentario le atravesaba el pecho como un golpe seco. No era la primera vez que alguien lo subestimaba, pero aquella burla, pública y cruel, despertó recuerdos que había enterrado durante años. Mateo no siempre había sido conserje. En otra vida, en otro tiempo, había sido un joven prodigio de las matemáticas, criado en una familia humilde que no pudo sostener sus estudios cuando la tragedia golpeó su hogar. La enfermedad de su madre, las deudas, la necesidad de trabajar desde muy joven, todo lo había empujado a abandonar la universidad y aceptar cualquier empleo que le permitiera sobrevivir. Con el tiempo, la bata de estudiante fue reemplazada por el uniforme de trabajo y los libros por escobas y llaves inglesas, pero el amor por los números nunca lo abandonó. Simplemente aprendió a esconderlo. Mientras el profesor seguía hablando, Mateo levantó la vista hacia la pizarra. La ecuación parecía mirarlo de vuelta, como un viejo amigo que no había olvidado su rostro. Algo dentro de él se encendió, una mezcla de orgullo herido y una necesidad profunda de demostrar no al profesor, sino a sí mismo que aún era capaz. El aula estaba llena de luz, y en ese instante Mateo sintió que el día le ofrecía una oportunidad que no podía dejar pasar. Con voz tranquila, pidió permiso para intentar resolverla. El profesor, sorprendido y divertido, aceptó de inmediato, convencido de que aquello solo aumentaría la humillación. Mateo se acercó a la pizarra, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Sus manos temblaron apenas al tomar el marcador, no por miedo sino por la carga emocional de volver a ese lugar que creía perdido para siempre. Comenzó despacio, escribiendo cada paso con cuidado, como si el tiempo se hubiera ralentizado bajo el sol que iluminaba el aula. Los estudiantes dejaron de murmurar, intrigados por la seguridad silenciosa con la que el conserje avanzaba. Esteban al principio observaba con una sonrisa condescendiente, pero poco a poco su expresión cambió. Cada línea tenía sentido, cada transformación era correcta. El aire se volvió denso, y el silencio empezó a pesar más que cualquier risa anterior. Mateo se perdió en los números, olvidando por completo dónde estaba. En su mente solo existía la ecuación y el camino claro hacia la solución. Años de trabajo duro,
de noches resolviendo problemas en silencio después de largas jornadas de limpieza, se manifestaban ahora en cada trazo. Cuando llegó al resultado final dio un paso atrás y dejó el marcador sobre la mesa. La ecuación estaba resuelta, correcta, impecable. El aula quedó en completo silencio, roto solo por el zumbido lejano del edificio bajo el sol del mediodía. El profesor Esteban miró la pizarra, luego a Mateo, y volvió a mirar la pizarra. Su rostro perdió el color. No había error, no había truco. Aquella ecuación, que él mismo consideraba un desafío casi imposible, había sido resuelta por el hombre al que minutos antes había ridiculizado. Los estudiantes comenzaron a reaccionar, algunos con asombro, otros con admiración abierta. Mateo sintió una mezcla de alivio y tristeza, porque aquella victoria no borraba los años perdidos ni las oportunidades que nunca regresaron, pero también sintió algo nuevo, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Dignidad. Bajo la luz clara del día, se permitió respirar hondo, consciente de que había recuperado una parte esencial de sí mismo. El profesor, visiblemente afectado, intentó recomponerse. Por primera vez su autoridad se veía cuestionada, no por un alumno rebelde, sino por alguien a quien había considerado invisible. Ese momento marcó un antes y un después. Esteban comenzó a comprender el daño que puede causar una burla, una palabra dicha desde la superioridad, y cómo el conocimiento no pertenece a un título ni a un cargo, sino a la experiencia y al corazón de quien lo cultiva. En los días siguientes, la historia se propagó por todo el campus, siempre bajo la luz de jornadas normales, sin dramatismos nocturnos, como una verdad que se abría paso a plena vista. Mateo fue tratado con un respeto nuevo, aunque él siguió siendo el mismo hombre sencillo de siempre. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería trabajar y vivir en paz. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Esteban, impulsado por la culpa y la admiración, comenzó a hablar con la administración para ofrecer a Mateo la oportunidad de retomar sus estudios o colaborar como asistente académico. Era un intento de reparación tardío, pero sincero. Mateo dudó. El miedo al fracaso, al paso del tiempo, a no encajar, lo atormentaba, pero también sentía que la vida por una vez le estaba devolviendo algo de lo que le había quitado. Bajo el sol de una mañana cualquiera, aceptó el desafío, no para demostrar nada a nadie, sino para honrar al joven que una vez soñó con resolver ecuaciones sin miedo. La relación entre ambos hombres se transformó lentamente. Esteban aprendió humildad, y Mateo descubrió que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Los estudiantes, testigos de todo, comprendieron una lección que ningún libro podía enseñarles: el valor de respetar a cada persona, sin importar su rol o apariencia. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pedimos que nos ayudes a difundirla. Dale like, comenta y comparte este video para que más personas recuerden que la grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Justo antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te hizo reflexionar más, o si alguna vez fuiste testigo de una segunda oportunidad que cambió una vida. Porque a veces, bajo la luz simple de un día común, ocurren los milagros más poderosos, y solo quienes saben mirar con humildad son capaces de reconocerlo.